Padre Arana, que déjeme decirle que sí es evidente que hay una situación, parece ya personal, entre usted y Yanacocha y usted. Pero al margen de eso, yo quería... Será porque me espiaron y porque me amenazaron, pero bueno, en realidad no se trata de un problema personal. Yanacocha es una de las peores empresas con peores estándares a nivel mundial. Vea usted los informes de Covalence. Newmont sale siempre jalada en su cuota de ética empresarial a nivel mundial, y en Cajamarca y en el Perú es una de las empresas más conflictivas que hay, ¿no? Y no es eso, ese no es un problema personal. Sin embargo, Padre Arana, voy a ir a otra parte del tema, y es la siguiente. Estamos escuchando, viendo y comprobando cómo la minería ilegal ha generado destrozo y medio en casi muchas partes del Perú. Incluso gran parte del problema que se ha vivido en Tambo Grande tiene que ver justamente con que se ha corrido a una empresa profesional informal y ahora está casi destrozada por la minería informal. ¿Por qué razón las instituciones que ahora se oponen a Conga no han dicho nada, por ejemplo, con relación a la minería informal? No han perseguido a la minería informal, no han generado estos movimientos contra la minería informal y no están ahora apoyando al gobierno en este tema de la lucha contra la depredación de nuestro territorio, el lavado de activos en el caso todo lo que es el no pago de impuestos a nivel de la minería informal. ¿Por qué razón concentrarse en la minería formal? Bueno, probablemente Enrique no ha leído mis declaraciones y no ha seguido el detalle de mi actividad. Ciertamente Yanacocha se ha encargado de difundir la idea de que mi persona o Grufides o los ambientalistas en el Perú en general no hemos mirado el tema con atención. Yo quiero decirle que desde el tiempo del ministro Jaime Quijandría veníamos denunciando el caso de la minería informal en Algamarca. Lo que sí ocurrió es que Yanacocha intentó sembrarnos un ex coronel de la Policía Nacional vinculado a ellos, que había creado un pseudo frente de defensa ambiental y que quería que interviniéramos en Cajabamba, y le dijimos que nosotros no vamos a intervenir en la zona y que sí respaldábamos y estábamos apoyando a las rondas campesinas de Cajabamba, a la cual le veníamos diciendo que tenían todo nuestro respaldo para prohibir la gran y la pequeña minería en la zona del Valle de Condebamba, donde están haciendo graves daños. Entonces eran 150, 200 familias y ahora son cerca de 3.000 familias y no se ha operado adecuadamente. Por lo demás, públicamente he respaldado las normas relacionadas con declarar y penalizar la minería ilegal de manera drástica. Es más, hasta con el reciente rescate que se produjo en Ica, que me parece que por razones humanitarias había que intervenir, he señalado con dureza y firmeza, porque esa es mi convicción, de que no se podía simplemente hacer un rescate a costa del Estado, y ni siquiera las personas que habían sido rescatadas han querido declarar quiénes los contrataron, y además no se ataca en profundidad la minería ilegal que hay en Pisco y Nazca, ¿no? En Ica hay una minería ilegal a la que se van minerales desde las provincias altas del Cusco. He podido ver eso en Chumbivilcas y he podido ver eso también en Huancabamba y Ayabaca. Entonces, ¿cómo es posible que a unos kilómetros de la capital del país se permita que llegue mineral de las minas ilegales de todo el país? Lo que pasa es que siempre se ataca al más pequeño, pero por ejemplo no se ataca la responsabilidad de las empresas proveedoras de maquinaria pesada en la zona de Madre de Dios y de Huaypetue. No se ataca el problema de la maquinaria pesada, cómo pasan los volquetes de agregados de extracción de minerales de todo el Perú hasta Ica. ¿No lo ven? ¿Están ciegos? ¿Por qué no se ataca el tema de los proveedores de insumos? La Discameca ha señalado que son las grandes empresas mineras que compran en exceso explosivos y que hasta hace poco no lo devolvían a la Discamec y no había un control adecuado de los explosivos, y que estos iban a parar a la minería ilegal. Yo he hecho declaraciones pidiendo abiertamente que se publique la lista de las grandes empresas que han estado haciendo contrabando de explosivos para darle a los mineros ilegales, ¿no? Padre Arana, tengo que ir terminando, pero quisiera preguntarle, ¿por qué generar la desconfianza que está ustedes, que están generando contra quienes están desarrollando el peritaje?
porque aparentemente es un trabajo sumamente profesional y en todo caso que está tomando más tiempo que los peritajes que ustedes han auspiciado. Por tanto, uno podría pensar que aquí hay un trabajo mucho más serio. Es una muy buena pregunta y le agradezco, Enrique. En primer lugar, nosotros encargamos una evaluación del componente hídrico del estudio de impacto ambiental, que como usted comprenderá, con los recursos limitados que uno tiene, en realidad nos centramos en los 2 tomos del componente hídrico de los 17 tomos que corresponde a LEIA, porque nuestra mayor preocupación es el agua. Como el Estado tiene y puede gastar más de $250,000 pagando a 3 peritos, se han tomado la molestia de contratar durante, según ellos han dicho, 2 meses este peritaje. Bueno, Robert Morán hizo también casi 2 meses de trabajo y solo para el componente hídrico, entonces aquí hay un problema de desinformación. Ya desde el mes de enero Robert Morán estuvo estudiando el componente hídrico y por razones de seguridad y porque sabíamos que sectores de la prensa iban a hacer un trabajo encarnizado con el trabajo de Robert Morán, no publicitamos que él estuvo 3 semanas y media en Cajamarca haciendo trabajo de campo y además hablando con los expertos de la Universidad de Cajamarca, del Colegio de Ingenieros, del gobierno regional y de los municipios. Padre Arana, cosa perdóneme. Que por el contrario no han querido hacer estos peritos del gobierno, ¿no? No han hablado con ninguno de los expertos de Cajamarca, ¿no? Sin embargo, Padre Arana, el señor Morán también usa un encarnizado lenguaje político, incluso dentro de del resultado de su peritaje. Pero la pregunta es, ¿por qué ustedes descalifican sin haberlo conocido el resultado del peritaje de los expertos contratados por el gobierno? Todavía no lo conocen. ¿Por qué lo descalifican? ¿Por qué se oponen? Más que una descalificación, eso ha tenido que ver con la manera como el gobierno ha presentado el peritaje. Si el gobierno quería presentar el peritaje como un instrumento técnico-científico independiente, imparcial, el presidente Ollantumala y el empresario minero Óscar Valdés se hubieran abstenido de decir Conga va sí o sí sin tener el peritaje. Pero si el empresario primer ministro, el empresario minero, dice Conga va sí o sí, y luego encarga un peritaje que además cuyos términos de referencia no fueron discutidos con los equipos técnicos de Cajamarca, sino por el contrario fueron para, como ellos dicen en su contrato, en el contrato que han firmado, es para corregir las deficiencias que tenga el estudio de impacto ambiental. La posición de Cajamarca no es que hay que darle una manito a Yanacocha y a Conga. La posición de Cajamarca es que Conga no debe destruir nuestros sistemas hídricos y no debe destruir el agua. Por eso es que tenemos un punto de desencuentro desde el inicio en relación al peritaje. Pero en segundo lugar, porque las declaraciones del gobierno han sido sumamente inconsistentes. Primero dijeron que se hacía en enero, que duraba 30 días, que la contratación era pública, después dijeron que era en febrero, que tenían problemas de contratación, hicieron el proceso casi de manera secreta, no hubo coordinaciones adecuadas con los equipos técnicos del gobierno regional, ni de la Universidad de Cajamarca, ni de los colegios profesionales o las organizaciones no gubernamentales que formamos parte del Comité Multisectorial Técnico de Cajamarca, y luego dijeron que el informe se conocía a fines de febrero, a usted le consta. Luego dijeron a fines de marzo, y ahora en abril dijeron en domingo de resurrección, luego el lunes, luego el martes, luego el viernes, y ahora el día de San Blando, que no se sabe cuándo. Bueno. Entonces, quien ha erosionado la credibilidad del propio instrumento ha sido la manera parcializada, incoherente, como el gobierno mismo ha conducido este proceso, ¿no? Padre Marco Arana, yo le agradezco muchísimo por esta conversación, por las limitaciones del Flyaway. No podemos tener una conversación más fluida. Sin embargo, sí quisiera pedirle que cuando tengamos la oportunidad de estar acá en los estudios, pudiéramos en todo caso, después de la presentación del peritaje, discutirlo aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, ha sido el padre Marco Arana desde Cajamarca. Como les decíamos, tenemos pues la limitación siempre a través del Flyaway. Sin embargo, les ha servido, estoy seguro, a todos ustedes, la conversación para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de otro tema. Doerran, también un problema.